cuando hablamos de temas médicos, yo me entusiasmo porque al final me convierto yo en un paciente, ¿verdad? Yo hago las consultas como paciente. Les digo esto porque está el doctor Douglas Jacinto Paisano Hernández y hoy vamos a hablar de la importancia de la vitamina D. Después del COVID, o en el contexto del COVID, todo el mundo andaba buscando hacerse el examen de vitamina D. Yo creo que si algo bueno nos dejó la enfermedad, era uno, la importancia de fortalecer el sistema inmune, de estar pendiente de la vitamina D, de suplementarse bien si es que no toma suficiente sol, pero además de agradecer a nuestro bendito sol porque él nos proporciona una vitamina o una hormona, como usted quiera, que es tan importante para que podamos funcionar. Doctor, un placer tenerlo por acá con nosotros. Estábamos hablando fuera de cámara de que la vitamina D, la mayoría... De tantas bondades. Sí, ¿verdad? Las bondades, pero además, doctor, de que la mayoría de las personas tenemos deficiencia de vitamina D. Así es. Bienvenido. Bueno, hablar de vitamina D es hablar de un universo, ¿verdad? Normalmente nosotros sintetizamos vitamina D de dos formas. En forma, como decir, bruta, en forma de vitamina D2 y en forma de vitamina D3. Pero esas son prohormonas, es decir, que necesitan un mecanismo de transformación. Y ese mecanismo de transformación va a estar destinada al hígado y va a estar destinada al riñón principalmente y en tercer lugar el intestino. Porque a partir de ello, por ejemplo, una vez que se sintetiza la vitamina D a través del sol, esa se traslada del intestino y de la piel hacia el hígado. El hígado se encarga de transformarla para ponerla ya en su forma activa, en forma de calcitriol, que es la forma ya que nosotros utilizamos la vitamina D para sus funciones y efectos. O sea, es un proceso, entonces. Es un proceso. Y generalmente nosotros podemos ver en el mercado que hay presentaciones de 50,000, 25,000 y 100,000 unidades. Hay una dosis que es dosis única, dice, pues, que no sé qué tan efectiva es. Dependerá, ¿verdad? Porque normalmente, si en condiciones normales, por ejemplo, 100,000 unidades te proporcionan aproximadamente 8 nanogramos de vitamina D. En condiciones normales. Ya no digamos en un paciente que tiene deficiencia o carencia o está insuficiente. Entonces, en este paciente vas a necesitar suplementar, utilizar la forma activa de la hormona, en este caso de vitamina D, para lograr los efectos más rápidos de llegar a los valores normales. Ok. Ahora, doctor, ¿realmente nosotros podemos consumir vitamina D aunque estemos normal? O sea, me refiero a que los niveles estén normal, o eso no debería ser así. Lo ideal, ¿verdad? La primera cosa que tenés que hacer es identificar cuál es tu valor de vitamina D en sangre. Eso es lo primero. Eso nos obliga, y disculpe que lo interrumpa, a hacerse periódicamente el examen. A hacerlo periódicamente el examen. Porque normalmente a partir, digamos, de esos valores vas a suplementar. Todo en exceso en nuestro cuerpo es malo y todo en deficiencia también es malo. De acuerdo. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente para que vos tu sistema inmune funcione correctamente, los estudios establecen que normalmente debemos andar entre 30 y 60 nanogramos por mililitro de vitamina D funcional ya. Entonces esto te permite, por ejemplo, que tu sistema inmune funcione adecuadamente. Entonces nosotros vemos que la mayor parte de los ciclos en el cual se presentan los brotes de influenza, gripe, neumonía, tuberculosis, el mismo COVID, por ejemplo, son en tiempos donde hay menos sol. Menos luz solar. Ajá. Y vos ves, por ejemplo, que en los países escandinavos, europeos y todas esas cosas tenés pacientes que tienen muchas estaciones, por ejemplo, la fiebre del heno, las alergias, las rinitis alérgicas, la influenza propiamente dicha, porque la absorción de sol es muy deficiente. De acuerdo. Vamos a mandar a Alejandrita que se va a hacer ese examen de vitamina D. Doctor, hemos satanizado tanto el sol. Sí. Que yo le decía fuera de cámara, y estaba viendo a alguien que me llamaba mucho la atención y decía, bueno, ahora nos llaman los dermatólogos que hay que protegerse, que hay que usar bloqueador solar, pero no se ha demostrado la eficiencia de esos bloqueadores solares cuando el nivel de cáncer se ha incrementado en lugar de disminuir. O sea, entonces significa que no está siendo tan efectiva la propuesta médica. Recordá que, por ejemplo, en el caso de la vitamina D, hay un factor intrínseco dentro de las mismas funciones epiteliales que hace que la vitamina D proporcione
interfiera, perdón, en la formación de células malignas. Y entre esas células malignas, por ejemplo, que van a interferir, básicamente nunca se ha mencionado la piel como un factor determinante por la deficiencia de vitamina D, pero sí se ha identificado en algunos cánceres letales, por ejemplo, que son sumamente invasivos, tener cáncer de mama, el cáncer de colorectal, el cáncer de próstata, el cáncer de ovario, por ejemplo, que son uno de los más que están más relacionados con eso. Ajá. Y en base a lo que vos estabas mencionando con relación a la vitamina D, por ejemplo, los bloqueadores solares son los factores exógenos que interfieren en la síntesis de vitamina D. La piel, el color de piel es otro factor que interfiere, por ejemplo, en absorber correctamente la vitamina D. Generalmente los pacientes que tienen, o las personas que tienen color de piel blanca, sintetizan más rápido la vitamina D. Y los morenitos, los negritos como tal, interfieren en la síntesis de vitamina D. Es decir, bloquean de alguna manera. Ajá. Entonces, por ejemplo, en el caso de una persona blanca, necesita solamente 15 minutos para absorber la cantidad de vitamina D del día. Ok. Equivale más o menos. 15 minutos, por ejemplo, equivalen a 200 unidades de vitamina D. Uh-huh. Y si eso lo transformamos o lo pasamos a más tiempo, entonces eso te va a dar, como dicen, una proporción, por ejemplo, media hora o una hora te va a llevar hasta 10.000 unidades. Entonces, es una cuestión, es que vos tenés que ver que la dieta también proporciona y facilita, no solamente es decir, el sol me proporciona la vitamina D, pero si nosotros, por ejemplo, como países latinoamericanos que somos bravos a comer carbohidratos, uh-huh, entonces ese es un factor que también interfiere en la síntesis de vitamina D. La obesidad interfiere en la síntesis de vitamina D también. Entonces, y por ende el sistema inmune está frágil. El sistema inmune está frágil. Por ejemplo, que es lo que te decía fuera de cámara, que en estudios, por ejemplo, que se habían hecho post-mortem de los pacientes que habían durante la fase de COVID, se encontraron, por ejemplo, que la mayor parte de ellos estaba en insuficiencia. Entonces, el sistema inmune no funciona de la mejor manera, claro, porque existe algo que se conocen como la inmunidad innata y la inmunidad adquirida. En la inmunidad innata están todos los factores determinantes, por ejemplo, que participan. Por ejemplo, hay una estructura dentro del epitelio que se llaman células dendríticas. Uh-huh. Estas células dendríticas es la que es como el que te reconoce. Y si el reconocimiento, por ejemplo, está correctamente, los procesos inflamatorios que se van a originar a partir de ahí son menores. Pero si no hay quien te reconozca, estas células transforman y la agresividad, por ejemplo, la deficiencia del sistema inmune va a ser mayor. De acuerdo. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, hay enfermedades, por ejemplo, como la artritis reumatoidea, que son autoinmunes, el lupus eritematoso sistémico, la esclerosis múltiple, por mencionar algunos. Ellos, por ejemplo, si estas células dendríticas no funcionan adecuadamente, ellos tienen una sobreexpresión. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Y en cuanto a los macrófagos, los linfocitos T, los monocitos, que son células dentro del sistema inmunológico, que son los que te defienden, si el sistema inmune no funciona adecuadamente, entonces hay una sobreexpresión de células inflamatorias. Claro. En el caso del, por ejemplo, del COVID, por ejemplo, había una célula, un precursor proinflamatorio marcado, que es el que te causaba la mayor crisis de dolor, congestión pulmonar, que era la interleucina 6. Entonces, en eso funciona la vitamina D, el calcitriol, ya modulando correctamente, ya en forma activa, modulando esa acción de referencia. Por eso es que todo el mundo, ya que hablaba en ese momento de que todo el mundo corría a hacerse y a tomar vitamina D, era porque se tenía la necesidad de reforzar el sistema inmunológico de forma dinámica para evitar la agresividad, por ejemplo, de las infecciones respiratorias. Y, por ejemplo, parte de ello, en tiempos antiguos, por ejemplo, los baños de sol eran necesarios en los pacientes con tuberculosis. No porque iba a quitar la enfermedad, sino porque la acción inmune del cuerpo iba a hacer que la destrucción de los del pulmón o de los tejidos en el pulmón se iba a hacer más eficiente. O la flema que iba a eliminar el tuberculoso en ese momento ya no era verde ni era rojiza, era transparente. Entonces los baños de sol son necesarios en pacientes que tienen largo periodo de tiempo de estar en lugares especiales, por ejemplo orfanatos, por ejemplo, en lugares como los asilos de ancianos. Ellos tienen que tener baños de sol
porque eso te participa en el sistema inmune. Necesariamente necesitas al menos 15 minutos, media hora de sol para tener un sistema inmune coherente y una alimentación adecuada. Doctor, muchas gracias. Este tema creo que lo deberíamos de retomar porque hay tantas cosas que hablar. Y la última pregunta y rapidito, por favor. Cuando hablamos de suplementación, ¿deberíamos de tener algún criterio para seleccionar o cualquier, no hay mucha, a ver, no hay mucha riesgos de a lo mejor consumir un producto que no cumpla con los requisitos? Sí. Es necesario, ¿verdad? Es necesario tener claro que cuáles son los alimentos que te van a proporcionar vitamina D. Porque si sos un trabajador, por ejemplo, que consumís arroz, frijoles, tortillas y tallarines en tu almuerzo, por ejemplo, vos sos una persona claramente deficiente. Claro. ¿Por qué? Porque vas a tener mucha carencia en la síntesis del mismo. Pero si sos un trabajador que hace un balance correcto, por ejemplo, consume pescados azules, por ejemplo, atunes, sardinas, come queso, come su mantequilla con el pan, come, por ejemplo, huevos, come aguacate, come hongos. Sos una persona que tenés una absorción positiva, activa y dinámica de la vitamina D a través del sol. De acuerdo. Entonces, una persona para que esté en condiciones normales debe de tener más de 30 nanogramos por mililitro de vitamina D. Una persona que está en deficiente está entre 20 y 29 y una persona que está deficiente está por debajo de 10 nanogramos por mililitro. Y necesita atención inmediata. Inmediata, porque de todo eso te va a afectar nervios, músculos, cerebro, intestino, sistema inmune, predisposición a cáncer, a múltiples cosas. Doctor, muchas gracias. ¿Dónde atiende usted, doctor? Yo atiendo en Los Robles, de los semáforos de Autolot del Chele, una al lago, dos abajo. Ok, Sí, para atender de estos y otros temas, ¿verdad? Sí, claro que sí. Bueno, muchas gracias, doctor. Y está muy claro, y agradezco toda la información que nos brindó. Yo sé que tenía mucho más que compartirnos, pero no tenemos tiempo. Gracias nuevamente. Nos separamos, ya venimos.